Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que usted ve esta conversación a través de YouTube, mi canal, @tailmanfélix. Estamos con el profesor Eduardo Valero. Él es docente universitario, exdirector de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela, también analista del acontecer internacional o de la política internacional. Profesor, gracias por atendernos. Desde su sitio de descanso, pues sabemos que está un poco indispuesto de salud. Muchas gracias. Profesor, yo A voy a ustedes hablar, muchas gracias por la invitación. sí, dos temas fundamentales. Uno tiene que ver con el TPS, que es el Tratado de Protección Social o Temporal a venezolanos pues, que se encuentran en los Estados Unidos. Esta semana se conoció pues la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ese país que le abre la puerta pues a Donald Trump, al presidente pues, de los Estados Unidos, para que proceda a eliminar este tratado, lo que se conoce, pues ya lo decía, como el TPS. Esto ha generado mucha angustia, mucha zozobra en una comunidad de más de 350.000 venezolanos que están amparados eh, por el TPS, por este tratado. ¿Cuál es la situación en sí de ellos, de estos venezolanos, profesor? Y de nuevo, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, esto hay que explicarlo siempre a la audiencia y voy a ir primero con el tema estructural. Los Estados Unidos de América es una democracia y es un estado de derecho que funciona obviamente con esa American expression que es checks and balance. Entonces, obviamente, lo que diga el Poder Ejecutivo muchas veces puede ser frenado dependiendo de la interpretación por parte de la Corte Suprema y todo lo que sería el Congreso Republicano, pero en este caso, la voluntad del presidente de los Estados Unidos se vio reflejada con un sí, apoyar la decisión jurídica, respaldar eso con una decisión jurídica de la suspensión del TPS a esta cantidad importante de venezolanos. Bien, eso, digamos, desde el punto de vista jurídico, no es ni malo ni bueno, sencillamente se apegan a lo que ellos consideran que puede ser. Y ahora entro en la segunda parte, que son los motivos doctrinarios que pueden estar presentes dentro de la administración Trump. Trump es parte de toda una, eso en Venezuela muy poco se entiende y muy poco se ha hablado, pero Trump es parte de toda una línea que arranca en 1930 con el movimiento America's First. American Repito, First, sí. America's First. Eso, cuando ocurrió en el año 30, los Estados Unidos había ganado la Primera Guerra Mundial y estaba saliendo o estaba empezando a salir del crack del 29, es decir, de todo lo que significó la gran crisis económica. Por lo tanto, el conservadurismo norteamericano que existe y es muy militante planteó eso. Lo que no veían los fundadores de American First es que Estados Unidos se iba a convertir después de la Segunda Guerra Mundial en la megapotencia que es hoy en día. Bien, ahora luego, la segunda raíz que está detrás de Trump, digamos, en términos históricos, está el macartismo de los 50 y todo lo que significó ese drama, por ejemplo, en las esferas de Hollywood y cómo se perseguían actores por ser supuestamente sospechosos de ser comunistas. Y por supuesto, eso luego tiene en los 60 en la candidatura de Barry Goldwater, precandidatura en el Partido Republicano, también un nuevo episodio. Finalmente, en la década del comienzo de la década año 2000, hubo un intento de sacar un tercer partido en los Estados Unidos, aparte del republicano, aparte del demócrata. Eso tiene 30 años intentándose hacer y por supuesto no se hizo a raíz de la candidatura de Ross Perot y otros grandes empresarios que buscaron hacer esto. No se generó, no hubo una división en el Partido Republicano, pero Trump ya estaba militando allí. Bien,
25 años después, Trump está en en su segundo ejercicio de la presidencia y esta vez lo veo mucho más cómodo. Es decir, si los frenos que él tenía heredados de la administración Reagan, lo veo mucho más cómodo para avanzar en sus posturas doctrinarias. Mm. Ahora bien, volviendo al tema, o sea, importante esa acotación que usted acaba de hacer, pero volviendo al tema central, importantísimo, insisto, del TPS, este es un tratado que se creó, no tengo claro un sistema de protección pues, de venezolanos, creo que fue en la primera gestión de el primer gobierno de Donald Trump, ¿eh? Cuando se crea el TPS y se mantiene en el gobierno de Biden y hasta ahora. Uno entiende, porque la explicación que se ha dado es que, bueno, Donald Trump está cumpliendo con lo que él ofreció durante su campaña electoral en materia migratoria. Pero le decía, pues, o sea, se comprende o se entiende que él lo haga con los ilegales, pues, ¿no? O sea, que busque, caramba, sacar a los ilegales de su país, en fin, siempre apegado al deber ser, pero que lo haga con venezolanos que están trabajando, que lo han apostado todo, que dejaron una vida en Venezuela para iniciar otra en esa nación, porque eso es lo que ocurre con la mayoría de los venezolanos que están pues bajo el esquema del TPS en los Estados Unidos, gente trabajadora, gente productiva, gente que ha invertido en los Estados Unidos, pues, y que en este momento por razones obvias están, bueno, sumergidos en zozobra, tensión, interrogantes, viendo a ver pues qué van a hacer con su vida y con su familia, porque no saben qué puede pasar. Bueno, esto desencadena un drama inmenso a estos compatriotas que están en Estados Unidos y es un drama de escala mayor por esta decisión que me parece que es un rebote dentro de las posiciones del gobierno de Trump, justamente como lo que yo expliqué, el America's First. ¿Bien? Entonces, Primero el esto es como americano, un pues sí. rebote. Sí, y lo puedes ver en cosas. Si esto es polémico, porque además hay que recordar que los Estados Unidos de América se formó y nació a partir de un gran voluntariado que vino de otras latitudes del mundo. Bien, o sea, Estados Unidos se construyó con los inmigrantes europeos, irlandeses, alemanes, ingleses, franceses, australianos, rusos. O sea, esto es ponerle una zanja a una tradición norteamericana, estadounidense, de recibir y acoger al extranjero. ¿Sí? Ahora, está focalizado en este momento en el tema venezolano y cuando yo hablo de esta onda de rebote, también lo estoy hablando con lo que está ocurriendo con la Universidad de Harvard y la restricción a su financiación gubernamental después bueno, de que hay toda una polémica con estudiantes que están apoyando abiertamente a Palestina y que no son norteamericanos. Entonces, esto pareciera ser de que esto va a continuar. Ya hay creo que unas decisiones firmes. Es un poco lamentable también, ¿no? Por esto, pero yo creo que yo creo que también se entienda de que el Estados Unidos que nos llega a nosotros es por el medio de las películas, es el Estados Unidos de Miami, de Chicago, de Washington, de Nueva York, de San Francisco, de Los Ángeles, y hay otro Estados Unidos que está, es el Estados Unidos rural, el Estados Unidos campesino, es el Estados Unidos que es más cowboy, que es el más random, por decir de alguna manera, y al que el presidente Trump tiene que satisfacer en alguna medida con sus promesas de ir reduciendo o ir arrinconando poco a poco a la inmigración. Siento que aquí los venezolanos, en este caso, que creo que son la mayoría de las personas que están allá, pues que son personas de bien y que son personas que trabajan y luchan para tener unas mejores condiciones de vida, pues están siendo afectados. 356.000 venezolanos aproximadamente. Yo le he preguntado sobre la situación, profesor, porque ya hay una decisión de la Corte Suprema de Justicia de ese país. Se sabe de una apelación que estarían haciendo 7 venezolanos, pero ¿es factible esto? ¿Pudiera prosperar esta apelación?
Bueno, no soy yo experto en derecho, ni Claro. mucho menos en derecho americano, pero entiendo que podría ser una decisión que los abogados de inmigración pudiesen estar realizando, pero obviamente mientras ese recurso jurídico termina siendo debatido y aceptado como punto de cuenta dentro de la Corte, ahí va a haber todo un despliegue de, digamos, la fuerza de seguridad del Estado frente a estos venezolanos y obviamente pues continuará lo que ya hemos venido diciendo, un drama existencial muy fuerte, porque además esta gente, ¿a dónde se va? Inicialmente Ese es el tienen que tema, regresar ese a es el casa. tema. Entonces, imaginemos que muchos venezolanos vendieron su casa, vendieron su carro, vendieron sus cosas. Es montarse en un avión, regresar a Venezuela y llegar a Maiquetía, o en su caso a Maracaibo, o otro. Sí, y literalmente es estar en la nada. O sea, que no es una decisión fácil. De verdad que es un drama muy alto dentro de la venezolana. Hoy se ha sabido, profesor, de empresas que ya han procedido a despedir a venezolanos, trabajadores o venezolanos que trabajan pues en los Estados Unidos. Se habla de empresas como Amazon, por ejemplo, Publix, Disney, pues que ya venezolanos que están recibiendo la carta, digamos, sí, la carta de despido, pues, y esto a raíz de la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Es un drama venezolanos que están buscando lo que usted acaba de decir, dónde irse. Entonces se consiguen, por ejemplo, están mirando hacia España, pero tienen el pasaporte venezolano vencido, donde renovan el pasaporte venezolano. Pues ya se ha sabido también de venezolanos que se la juegan, se van a España, procedentes de los Estados Unidos, que están retornando algunos de ellos, y cuando llegan allá se percatan de que tienen el pasaporte venezolano vencido y no le permiten el ingreso, porque es necesario pues que tengan su pasaporte venezolano vigente o en todo caso, bueno, el pasaporte de la Unión Europea. Sí, pero que no sea ciudadano europeo, es decir, que no sea ni español, porque hay venezolanos que tienen Necesita el también pasaporte vigente, sí, así es. necesitan el pasaporte vigente y eso, pues obviamente te genera un problema porque además no hay relaciones ni consulares ni diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela. Uh -huh, uh -huh. Sí, bueno, hay una Entonces, ¿frente a recomendación, quién se acude? eso es frente a que se acude, la recomendación que está haciendo, bueno, el secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Marco Rubio, es que, bueno, procedan de inmediato a solicitar asilo. Mi pregunta es, ¿eso es así tan sencillo, es así tan, y más en estos tiempos, pregunto? Bueno, a ver, esto multiplica el problema por lo siguiente. Esos 350.000 venezolanos no deben estar en un solo estado de la Unión, deben estar en varios estados. En consecuencia, el diseño jurídico institucional de los Estados Unidos es que eso es un país federal, ¿bien? Pero el federalismo americano no es el federalismo venezolano, nosotros somos un país centro federal, ¿cierto? Uh -huh. El federalismo americano establece que cada legislación de cada estado tiene sus diferencias. Esto va desde lo electoral hasta las peticiones de asilo. Bien, entonces no es la misma legislación en Oregon que en Florida. Y la de Florida no es la misma que la de Luisiana. Uh -huh. Por lo tanto, hay una ramificación del problema, se regionaliza el problema y entonces el venezolano puede estar pensando en que, bueno, me escondo 2 años a ver si esto, la tormenta pasa y ligando que ganen los demócratas. Uh -huh. O agarro un avión y decido hacer una inmigración, perdón, una salida de Estados Unidos acordada. Es decir, este mecanismo que tienen, que te dan $1.000 si te vas del país. Uh -huh. Ahí se abren cualquier cantidad de problemas Uh -huh. dentro de esto que estamos planteando. Ahora, bueno, esta pregunta me la han hecho a mí, digo, bueno, o sea, hay cosas que se entienden y cosas que no se entienden, ¿no? ¿Por qué hacia los venezolanos? Pareciera que es algo, así lo perciben algunos, pues específicamente hacia el venezolano. ¿Por qué? Bueno, hay algo ahí Pareciera que hay que a como mí un me llama mucho. endurecimiento, ¿no? Usted te lo decía, pues la tradición que tiene Estados Unidos es recibir de toda la vida, pues por decirlo de alguna manera, recibir personas de todo el mundo.
Pero en este momento, desde que Trump llegó, desde el 10 de enero, pareciera que es Venezuela. Pues el tema son los venezolanos en materia migratoria. ¿Por qué? Yo, ¿Qué explicación darle a esto? yo creo que a partir de las acciones delictivas de este grupo conocido, de esta banda, como el Tren del Agua, que ha tenido sus ramificaciones desde Chile hasta los Estados Unidos, también hay que tomar en cuenta algo. La criminalidad del siglo XXI no es la del siglo XX. La criminalidad hoy en día se ampara y usa los recursos tecnológicos para extender sus dominios y extender y modificar sus conductas, digamos, criminales. Pero en este caso yo creo que hay como una especie de chivo expiatorio a raíz de lo que ocurrió con la banda del Tren del Agua, que uno de los estados más azotados en los Estados Unidos fue el estado de Colorado, Denver. Entonces, creo que he visto cosas como, por ejemplo, que si por un tatuaje te Así pueden es. llevar, y por supuesto ha habido muchas denuncias sobre si los procedimientos han sido legales y acuerdos al derecho. Hay venezolanos que han terminado en Guantánamo, y Guantánamo no es una cárcel de máxima seguridad y con unos procedimientos muy cuestionados durante mucho tiempo. Y por supuesto, esto también nos abre el tema con esta alianza que existe entre el presidente Bukele y el presidente Trump y esta famosa cárcel en El Salvador donde se han ido llevando venezolanos. Y por supuesto, aquí hay una consecuencia internacional hacia América Latina que estas, eh, este intento de poner orden a la americana o a la Trump en los actuales momentos, pues está unificando a izquierdistas y derechistas en la América Latina en su percepción frente a las actuales autoridades americanas. Sí, bueno, en El Salvador es un centro de concentración, ¿no? Un centro de concentración para terroristas, ¿no? Así se le llama a esta cárcel donde han ido a parar venezolanos, por cierto, ¿no? Usted lo acaba de decir. A El Salvador se habla de más de 200 venezolanos, ¿no? Que estarían allí, que se les vincula al Tren de Aragua, que ha habido reclamos de familiares que dicen, mira, no, mi familiar se lo llevaron, él estaba ilegal, pero no pertenece, estaba ilegal en los Estados Unidos, pero no pertenece al Tren de Aragua. Eso es algo que está ahí, que está allí, pues que se mantiene allí. Y ante toda esta situación, profesor, ¿cómo quedan esa cantidad digamos, de diputados, de senadores, republicanos que conocen la situación de Venezuela, que se pronunciaron y siguen pronunciándose, bueno, a favor del venezolano que está allá? Podemos citar casos, el caso de la señora María Elvira Salazar, por ejemplo, Carlos Jiménez, bueno, entre otros, pues, ¿no? Díaz Balart, que se supone que tienen cierta fuerza, cierta trascendencia. O sea, ¿cómo quedan ellos? O sea, hasta ahora, pues nada, todo parece indicar que ese impuesto es la posición, así es, pues, del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pero el peso de estos parlamentarios que en su momento dijeron, pues, que iban a defender, y lo siguen diciendo, pero lo siguen señalando, pero hasta ahora no se ve un peso, bueno, un peso específico sobre este tema. Bueno, Marco Rubio, lo que ha dicho el secretario de Estado es, mira, pidan asilo, pues protéjanse, pidan asilo político. Bien, bueno, aquí está, digamos, aquí la película se abre porque no todo el Partido Republicano se alinea con, digamos, los MAGA. Digo los MAGA, que son los Make Again Great America Again. Entonces eso te hace que existan senadores y diputados republicanos más cercanos a la figura presidencial y su posición doctrinaria, que ya expliqué al principio, y otros que sean más cercanos a las posiciones conservadoras naturales americanas. Entonces ahí hay un choque. En ese choque, del punto de vista latino, tienes a María Elvira Salazar, tienes a Mario Díaz Balart, que tienen origen cubano y obviamente son Carlos más Jiménez, el mismo virulentos Marco Rubio. y sí, ellos son más virulentos y exigen una mayor acción
del gobierno americano en contra del gobierno venezolano por el tema de las sanciones. Uno. Dos, pero a su vez, y esto no hay que olvidar, no todos los diputados son latinos y no todos los diputados son o senadores tienen origen latino en Estados Unidos, vienen de 50 estados de la Unión. Pero aquí hay otros temas que se van a ver o que pueden generarse una tormenta perfecta dentro del debate en la relación Congreso eh, presidencia ejecutiva. Y me refiero a lo siguiente. Uno, Trump ha dicho que hay que reducir el gasto militar. Uno, Trump ha pedido la salida, la reducción del Ministerio de Educación. Frente a ello, en los términos latinoamericanos, lo correcto es la Secretaría de Educación. Tres, está el tema de la deuda interna americana, que ya es muy grande y que también preocupa. Y cuarto, están los temas inflacionarios. Todas estas medidas deben pasar, como sucede en una democracia, por la aprobación, sanción o reconducción en base al debate que se dé en el seno del Senado y en el seno de la Cámara de Representantes. Así que esto es como una especie de batiburrillo, ¿verdad? Donde hay lobbies dentro de Estados Unidos, algunos más enfocados con el tema petrolero, otros más enfocados con el tema de la inmigración, otros más enfocados con los temas mundiales de Estados Unidos. No debemos olvidar esto. Hay unos temas en Estados Unidos mucho más importantes que el tema Venezuela, que migratorio, son sí. los temas mundiales. Es decir, el tema chino, el tema palestino-israelí, ese sí es un tema que es muy, muy grueso y que obviamente puede generar problemas en tensiones mundiales, en los nervios mundiales. Hay que recordar que creo que fue el día de ayer, hubo un lamentable incidente en Washington con una serie de personas de origen judío. Es decir, no solamente es el tema venezolano, claro, a nuestra escala, pues obviamente nos parece muy grande y obviamente muy doloroso por todo lo que está pasando nuestros compatriotas, pero ciertamente dentro de el diseño y capacidad de respuesta de la política exterior americana y de la política interna americana, pues hay unos temas que tienen mucho mayor peso. Sí, sí, pero se esperaba, era la percepción que había o que ha habido, ¿no? Como que había pues cierta protección especial a través de estos parlamentarios hacia el venezolano, sobre el venezolano, ¿no? Como una especie de protección especial, porque siempre se pronunciaron, hablan, bueno, siguen hablando y se siguen pronunciando en contra de lo que está ocurriendo, pero hasta ahora, en efectividad, bueno, lo que está planteado, la decisión de la Corte Suprema y la zozobra y la preocupación que hay en muchos venezolanos que están allá y que están aquí también, porque venezolanos que reciben remesa, pues, de los que viven, pues, o sea, apoyan con la remesa que reciben, el apoyo, pues, los venezolanos que están en Estados Unidos y parte de ellos protegido por lo que se conoce como el TPS, ¿no? El Tratado de Protección Social. Bueno, profesor, habrá que esperar a ver qué pasa en las próximas horas. Hay un tema, un punto para el cual le quiero pedir unos minutos y el tema Chevron. Se lo decía hace ratito antes del inicio de la entrevista. Ha habido informaciones encontradas, opiniones encontradas, visiones encontradas, pero ya el secretario de Estado, Marco Rubio, dice, Chevron culmina el 27 de mayo. ¿Qué dice usted? ¿Pudiera haber una contraorden de Donald Trump? ¿Cómo ve usted esto? Del presidente de los Estados Unidos. Bien, frente a eso, muy responsablemente debo decir lo siguiente. El método y el instrumento que uso yo para analizar estos temas tiene una correspondencia científica en algo llamado en la ciencia política que se llama la teoría de los juegos. La teoría de los juegos te establece cuáles son las posiciones y las posibles decisiones de los jugadores encumbrados dentro de una polémica específica. En base a eso voy a responder lo siguiente. Número uno, aquí hay un tema de dominación mundial entre China y Estados Unidos. Hay una disputa del mundo. En consecuencia, Venezuela es parte de esa disputa. ¿Por qué? Porque Venezuela y nuestros problemas tienen consecuencias regionales y tienen consecuencias mundiales.
no totalmente hacia el mundo, pero es una zona importante. Además de eso, número dos, Venezuela es un país que tiene la octava reserva de gas del mundo y obviamente todo el potencial petrolero que tenemos. Tres, el crudo venezolano que se hizo, perdón, que se ha extraído en el siglo XX y en el siglo XXI, tuvo, cuando se funda PDVSA en los 70, tuvo y tiene todavía refinerías especializadas preta-porter, es decir, refinerías a la medida de la explotación del crudo venezolano. ¿Y dónde está eso? Aparte de Venezuela, en Estados Unidos. ¿Y en dónde en Estados Unidos? Texas y Luisiana. Número cuatro, un buque desde Paraguaná hasta Houston tarda 4 días. Un buque de petróleo a Europa o a China tardaría obviamente mucho más tiempo. En consecuencia, ambos estados están atados a una relación de necesidad y dependencia, guste o no guste. Bien, y ahora sí, con esto, para escuchar si de repente tienen alguna otra pregunta, lo siguiente. Grenell ha dicho, por lo menos hasta hace 48 horas atrás, Grenell ha dicho que se está en conversaciones para prorrogar 60 días más. Bien, y hace 24 horas atrás, Rubio, secretario de Estado, dijo que esto va a finalizar. En la mañana de hoy no he visto ninguna declaración nueva. Perdóneme si a lo mejor está No, pasando no, algo no, en no, este momento no, y no lo he visto. que sepamos no. Yo creo yo creo que aquí hay una tensión a lo interno del gobierno americano sobre qué hacer, hacia dónde proceder y hacia qué criterio la decisión. Y aquí con esto cierro. Uno, si cederle más espacio a China en América Latina y en Venezuela, toda vez, y atención con esto, mi estimada amiga, y por cierto, qué gusto tenerle con usted esta excelente entrevista. Gracias. eh, Venezuela está Venezuela es la bisagra entre los BRICS y los BRICS tienen frontera con Venezuela por medio de Brasil. Y Brasil es la 10ª economía del mundo. Repito, la 10ª economía del mundo. La gente cree que Brasil es samba, fútbol y tal. No. Brasil es la 10ª economía del mundo. Para darle una referencia comparativa, Rusia es la economía número 18 del mundo. Bien. Los BRICS los tenemos aquí abajo porque es nuestro vecino, Brasil, Sudáfrica, China, la India y Rusia. Y del otro lado tienes Europa y Estados Unidos. Y en el medio, como si fuera un sándwich, está las potencialidades gasíferas, petrolíferas y económicas de nuestro país, el problema político que tenemos y obviamente el primer tablero de ajedrez, que es el geopolítico mundial. Entonces ahí está la voluntad de Trump, digamos yo expresada en lo que dijo Richard Grenell hace 48 horas atrás, y ahora lo que dice el secretario de Estado, el secretario de Estado Marcos Rubio, de que esto va a finalizar pronto. Eso me demuestra a mí, sin tener yo información extra, sin tener yo información especial, de que hay un pulsar entre ambas posiciones en el seno del gobierno americano. Es decir, que en el marco de la teoría del juego todavía no se sabe. Habrá que esperar, que eran 4 o 5 días por delante a ver qué pasa en definitiva. Hay que esperar, lo lógico es que hay que esperar porque obviamente la política tiene su correr, tiene sus andares. Uno que ha estado metido en estos temas sabe que sí, y bueno, privará, ¿qué creo yo que va a pasar? Que privará por supuesto, me puedo equivocar, pero aquí va a privar lo que le genere mayor interés a la política pragmática americana. Sí, bueno, y aquello de que en los países o en las grandes potencias no existen corazones, existen intereses, profesor. Así es. Profesor, muchísimas gracias y gracias, insisto, por atendernos. Está con un cuadro de salud, está de reposo. Pues muchísimas gracias, cuídese mucho, estamos a la orden. Taelman Félix, solo con Taelman por YouTube. De seguro, Vale, muchísimas gracias a ustedes. De seguro, en la medida de sus posibilidades, le seguiremos consultando. Y a todos ustedes, gracias por estar allí, por acompañarnos, por seguirnos, @Taelman Félix, el profesor Eduardo Valero, docente universitario, es director de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela,
analista pues, de la política internacional. Gracias a Sergio Maldonado en la dirección técnica, a Lourdes también, la amiga Lourdes Navas en la producción del espacio, esta servidora Tael Manfélez. Recuerde acompañarme, seguirme, le invito, @Tael Manfélez. Hasta la próxima semana.